Bueno, buenos días. Hoy tenemos como invitada a una de las personas, para mí, es una guía en todos estos temas de sanación, porque su historia personal es una historia de superación y demuestra mucho cómo los sentimientos y la mente pueden realmente lograr unos resultados increíbles. Carolina, mil gracias y bienvenida. Guillermo, a ti muchísimas gracias. Eh, yo feliz de estar aquí y de poderles compartir lo que ha sido mi historia y mi camino a lo largo de la vida en torno a la salud, las emociones, el bienestar y, bueno, y lo que he logrado. Bueno, ¿por qué entonces no nos cuentas algo? Bueno, pues mi idea es poderles compartir un poquito de mi historia de vida para que ustedes desde ahí tomen lo que les sea útil. Mm, yo empecé con temas de salud desde muy chiquita. Cuando tenía 12 años, en el año 91, me diagnosticaron un linfoma no Hodgkins, KI1 de células gigantes. Es una masa en el mediastino que me oprimía y me estaba causando, pues me empezó a causar ahogo, inflamación, bueno, una cantidad de cosas. Lo descubrimos súbitamente, solamente por un desmayo una mañana. Y a raíz de eso, pues y donde el diagnóstico era muy desalentador, mi familia y yo pues nos dedicamos a mirar y buscar distintas alternativas para tratar de forma integral la medicina alópata tradicional, que me decía, esto está muy difícil, quimioterapia cada 8 días, después radioterapia, y pues efectivamente así lo hicimos, pero empezamos a buscar más opciones, porque eso no era suficiente. Entonces, mm, mi mamá arrancó a encontrar en la medicina alternativa distintas opciones, entre esas, pues muchos temas de sanación, de uso de esencias florales, de ayudas con homeopatías. Y para mí en esa oportunidad, a los 12 años, el mensaje que me resultó muy claro y el aprendizaje, o uno de los aprendizajes, porque fueron muchos, pero uno de los aprendizajes más contundentes fue entender la importancia de hablar, de expresar mis emociones. Eh, Eso era pues lo tradicional y es lo que usualmente oímos alrededor tanto de las enfermedades y en particular del cáncer. Son emociones atragantadas. Entonces, efectivamente, en ese entonces no hablaba, era muy la niña correcta y bien puestecita en todos los escenarios, lo demás, lo que fuera malo, entre comillas, o feo, no, eso no se podía hacer evidente. Entonces fue empezar a hablar, a expresar, a decir que sí quiero, que no quiero, cómo me gustan las cosas. Y eso fue un periodo de aprendizaje súper importante y súper valioso. Mm, También cuando a los 12 años pues era empezando plena adolescencia a salir con fiestas, pues todo el tema de la imagen y la autoimagen fue otro gran reto y otro gran desafío. Cuando me dijeron se te va a caer el pelo, yo dije, uy, un minuto, ¿cómo así? Y además te damos cortisona, entonces te vas a inflar y vas a estar colorada. Entonces, pues eran cosas que se salían de los estándares y los parámetros de belleza de las niñas adolescentes lindas. Entonces, también eso fue todo un proceso de poder llegar a encontrar
mi mamá me decía, Carito, de Carolina, Carito no es pelito. Decía como, "Ay, ok, sí, pero ¿cómo hago para que me acepten, para que me amen? Cuando no me veo estéticamente como, pues, yo quisiera verme y como para los demás resulta eh, estereotipo de belleza y agradable ver. Mm. Mm, y ahí fui encontrando mi valor y mi fortaleza en otras cosas, en precisamente mi sentir, mis emociones, todo mi proceso interno. Y yo les compartiría que también el tercer gran aprendizaje de esa época fue darme cuenta que el milagro es estar sano. Usualmente vemos lo raro como estar enfermo. ¿M? Y para mí desde ahí se volvió como que, wow, es tan fácil estar enfermo. Lo raro era estar bien. O sea, es como que la vida y la salud es tan valiosa que estar bien se vuelve un regalo y una oportunidad muy especial y muy importante. Además, pues estaba rodeada de otros pacientes en los mismos procesos y demás. Entonces, pues claramente valorábamos y aprendí a valorar la vida desde otro lugar. Y esa experiencia fue muy bonita en medio de todas esas circunstancias, de su quimio y todos los procesos. Y al final salí muy fortalecida y muy enriquecida. Tanto es así que incluso me atrevía a compartir en mi colegio y a dar eh, pues, mi testimonio en algunas oportunidades y demás. Y pasado un tiempo, habían pasado, no sé, 2 años. A los 2 años de toda esta historia que les estoy compartiendo, de repente bueno, un poquito antes, me devuelvo, perdón. Eh, un día estaba en un grupo de sanación cuando de repente mi oncólogo vio a uno de mis compañeros de quimio y dijo, no, es que Archie no le queda mucho tiempo de vida. Mm, y se volteó y me miró a mí y me dijo, bueno, pero si tu cáncer era tan difícil y no creíamos que la lograras y aquí estás, pues todo puede suceder. Ese momento para mí fue un momento uf, muy impactante porque hasta esa fecha yo no era consciente que lo mío era un cáncer. Siempre me habían hablado de un linfoma, el linfoma es una masita, bla, toda la explicación, pero yo la conciencia y la connotación de la palabra cáncer no la tenía. Y me acuerdo que a mi sorpresa me le volteé a mi mamá y a mi oncólogo y les dije, no es que lo mío no es cáncer, no era cáncer. Y me dijeron, claro que sí, no, pero bueno, y ahí surgieron una cantidad de anécdotas eh, muy divertidas que en otra oportunidad quizás les podré compartir, en donde efectivamente para mí eso era nuevo, me tuvieron que llevar y mostrarme los letreros de Instituto Ardila Lula para el tratamiento y prevención del cáncer, que yo pasaba por ahí todos los días, todas las semanas, y no lo veía. Yo no lo leía. Yo decía, hoy digo, los angelitos me protegieron en ese momento y al no verlo, pues como que mi alma y mi espíritu inocente estaba dispuesto a avanzar, a sanar, a lograr una cantidad de cosas sin ese miedo. Después de eso, ya conociendo la dimensión del tema, cuando a los 14 años reapareció, uf, la sensación fue muy distinta. Y muy distinta por múltiples razones. Una, el tema de recaer. Decía, no puede ser, pues si yo había aprendido a hablar, yo ya había aprendido a exteriorizar esto, ¿qué es? ¿Por qué otra vez a mí? Mm. Y eso fue un tema muy complejo de manejar. Y aún más que eso,
fue el tema del miedo a lo que me estaba enfrentando. Hoy cuando miro en retrospectiva, lo que digo es, wow, fue tal ese susto que ahí sí yo puse como mi alma detrás del cuerpo. Entonces, todo lo que no me había pasado en la primera ocasión me pasó. Mm. Se me bajaron las defensas, se me cayó el pelo, me puse súper mala, al punto que tratando de finalizar los protocolos de quimio, eh, a mí se me metió la idea en la cabeza, eso fue además fin de año, un 23 de diciembre, a mí se me metió en la cabeza la idea de que yo no iba a lograr cumplir 15 años. Yo los cumplí en abril, estamos en diciembre. Eh, y empecé a cuestionarme montones de cómo vivir esos últimos días de mi vida. Mm. Cómo vivir esa Navidad, ese 31, qué hacer, si estar muy pegada a mi familia, si alejarme de ellos, porque tenía toda clase de versiones. Entonces decía, vale, si me la gozo toda, estoy con ellos, eh, compartimos montones. Cuando yo falte, cuando me muera, va a ser más difícil para ellos. ¿Ya? Puede ser muy egoísta porque van a sentir más como mi ausencia física, mi presencia ahí, o recordar, ah, esto lo hacíamos con Caro, Caro hubiera hecho esto, lo otro. Entonces, desde ahí entraba en conflicto de qué hacer. Entonces me iba a la otra versión. La otra versión era, alejémonos. Mejor si yo desde ya hago una distancia y con esa distancia, pues ellos en el momento que yo falte van a estar más tranquilos. Pero también existía el riesgo y la probabilidad de que empezaran a eh, sufrir y a arrepentirse y entrar en conflicto de que precisamente no habían vivido intensamente, no habían vivido conmigo cerca los últimos momentos. Y yo estaba en un dilema, no sabía qué hacer, cómo manejarlo con mis amigos, con mis amigas, para dónde coger. Cuando de repente, un día mi mamá nos acercamos a- al Instituto de Oncología y estaba mi médico, yo creí que yo había camuflado muy bien toda la situación, que la había capoteado y mi oncólogo me dice, ¿cómo estás? Y antes de que yo pudiera responder, mi mamá responde, está mal. Y yo, ah, esta señora, ¿cómo así? ¿Cómo se enteró? ¿Por qué? Si yo lo he maquillado. Y él me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, bueno, la historia larga, corta. Nos sentamos esa noche a tomar un café y él me contó una historia que a mí me cambió la vida. Y la historia habla de unos alpinistas que se fueron a escalar una montaña muy alta y peligrosa. Y cuando estaban llegando a la cima, el primero se cayó y empujó a los otros y se mataron. Entonces cuenta el cuento que cuando llegaron a las puertas del cielo, tocaron, salió San Pedro y al primero coge y le dice, eh, bueno, cuéntame, ¿tú quieres entrar al cielo? Sí, claro, yo quiero. ¿Qué estabas pensando en los últimos momentos cuando caías antes de morir? Y el primero dijo, uy, yo pensé en mis amigos, en cómo por un error mío eh, estaban teniendo que pagar con su vida en todos los momentos compartidos, en lo bueno que eran, cuando me maté. San Pedro lo miró, miró a los otros. Dijo, eres un muy buen hombre, pensar en tus amigos en los últimos momentos es algo muy lindo, pero no puedes entrar al cielo. ¡Wow! ¡Oh, sorpresa! Sin embargo, siguió el segundo alpinista. Las mismas preguntas, ¿quieres? Si yo quiero entrar al cielo. ¿Qué estabas pensando en los últimos momentos? Y el segundo dijo, yo estaba pensando en mi familia, cómo iban a hacer para estar sin mí, cómo se iban a organizar, lo que me habían dado, bla, 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 y pensaba en ellos cuando me maté. Pero lo mira, me dice, wow, muy lindo, qué amor, la familia muy importante, pero no puedes entrar al cielo.
Pasa el tercer alpinista, las mismas preguntas, y el tercero dice, no, pues yo, la verdad, estaba pensando en Dios. Dije, Dios mío, que se haga tu voluntad, recé cuando pasa. San Pedro lo mira, dice, wow, qué nobleza. Pensar en Dios en los últimos momentos es algo muy especial. Sin embargo, no puedes entrar al cielo. Entonces pasó el cuarto alpinista, el último. La misma pregunta, ¿qué estabas pasando? ¿Qué pensaste en los últimos momentos? Y este alpinista coge y dice, yo la verdad me maravillé, me gocé el viento dándome vueltas en el cuerpo, esas montañas, cómo se reflejaban con el sol y se iban acercando, cómo esta vista solo las aves la podían tener y estaba en esa situación cuando me maté. San Pedro lo mira, mira a los otros y les dice, es que solo el que sabe gozar, aprovechar cada momento puede entrar al cielo. Sí, yo no les alcanzo a explicar lo que esa historia significó para mí. Fue como un, oh, ok, puedo dejar de preocuparme y de estar pendiente de los demás para vivir intensamente y entender, gozar la vida como eso, vivirla intensamente. Si era llorar, si era reír también. Y de ahí, de esa conversación que terminó espectacular, salí a contarles a mis papás, a hablar con ellos, a hablar con mi gente y poder manifestar lo que estaba pasando y abrazarnos y compartir lo que fuera, rabias, tristezas, alegrías, dudas, miedos. Y así lo hice, de ese enero hasta abril, llegó mi cumpleaños, todavía era 27 de abril, 11 de la noche, yo no podía creer, decía, estoy cumpliendo los 15 años que no creí que iba a lograr cumplir. Mm. Eh, y fue maravilloso, fue una forma distinta de estar en la vida. En ese cumpleaños de 15, mi familia se juntó y me hicieron un regalo muy especial que era cumplirme el sueño que quería conocer Europa, ir unas semanas para allá y irnos todos juntos. Entonces, pues delicioso, llegan las vacaciones de mitad de año, nos arrancamos nuestro viaje, yo, mejor dicho, sintiéndome mujer iluminada y plena, cuando de repente, habían pasado solo 5 días, me levanto yo una mañana en el hotel y volteo el cuello y ¡pum! Me veo aquí una pepita. Pues obviamente ya a estas alturas me sabía ocultar y demás. Y yo vi eso y pues me ataqué a llorar y decía, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? No puede ser tercera vez enferma. Tomé una decisión y dije, este es mi examen. Yo voy a vivir la filosofía que he aplicado en los últimos meses y voy a vivir intensamente este viaje. Me lo voy a gozar a lo que dejo. Y tomé la decisión que para eso no les iba a contar a mi familia, pues, que me la había descubierto. Porque sabía, y ya había habido conversaciones previas, que o me cogían el siguiente avión muertos del susto y directamente incluso para Houston, porque habían hecho averiguaciones de trasplantes de médula ya, o de regreso a Bogotá, o en el mejor de los escenarios que se me ocurría en ese momento, terminábamos el viaje, pero claramente con muchos miedos, limitaciones, cuidados adicionales que yo no quería. Entonces me gocé mi viaje, llegué a Bogotá, me tomé unos días, porque me costaba trabajo decirlo. Eh, Más que decirlo, era enfrentar esa nueva realidad. Y finalmente
lo hice. Les expresé, le avisé a mi mamá, le dije a mi médico, miren, encontré esto. Y en esa ocasión, lo que sí fui muy clara y les dije es, miren, yo psicológica, emocional y creo que físicamente no resisto una quimioterapia más. Háganme lo que quieran, lo que sea adicional que se pueda hacer, pero no una quimio. A mí las venas ya no me daban, en esa época no se ponían los catéteres, bueno, el malestar por todos lados era otra cosa. Y aceptaron, todos me secundaron en que hiciéramos por el sitio y por la localización y lo que se encontró, que fuera solamente radioterapia. Me hice la radio, mm, fue difícil, fue bien difícil, la quemada, pues, quemada por completo, sin poder comer, sin poder hablar, sin poder tragar por varias semanas. Y ahí me acuerdo que le consultaba a Santiago Rojas, que desde los 12 ha sido una guía y un compañero y mi médico. Santi, yo no puedo creer, ¿por qué esto otra vez? Y él me decía, Caro, hay veces que uno lanza una flecha en un momento determinado de la vida y esta simplemente sigue su curso y uno va abajo andando y ¡pum! Cae y no sabe por qué va a caer. Mm. Pero hay que enfrentarla, hay que trabajarla y volver a seguir adelante con las lecciones que eso te deje. Eh, bueno, y eso hicimos, eso hice. Mm, en esa oportunidad para mí, el hacer valer mi voz, el decir lo que yo quería, en términos incluso de tratamiento, eh, y el hacerlo de otra manera fue súper importante y valioso. Mm. Ahí incluí muchísimo más a mi gente, a mis amigas, eh, y esa situación pues la logramos por tercera vez superar, diciendo ya, mejor dicho, aprendizaje check, Carolina está sana, eh, puedo hacer mi vida normal. En todo esto yo he hecho desde comer y no comer todo lo que ustedes quieran, eh, cartílago de tiburón, caldo de pichón, el hongo chino, no sé cómo, cero lácteos, cero carne, cero azúcares, mejor dicho, todas las anteriores y las que se puedan imaginar. Em, Arranqué muy poquito tiempo después con constelaciones, con biodescodificación, con miles y miles de herramientas, todas valiosísimas, que me fueron dando otra información, otros insights, conciencia de distintas dinámicas que manejábamos. Y fueron unos caminos y unos procesos de aprendizaje espectaculares. Y acompañé a otras personas también en sus procesos. Y una de las lecciones fuertes al respecto fue entender que cada cual tenía su proceso y su vida. Mm. Muy emocionada alguna vez me pidieron que le contara a una niña muy de mi edad que le habían dado un diagnóstico similar que me había funcionado a mí, cómo había logrado sanar. Mm. Y yo llegué donde ella, emocionada, casi que contenta, se podría decir, a decirle, mira, tranquila, si tú haces esto, esto, y te tomas el jugo de la uva isabelina, y comes no sé qué, y dejas tal otra cosa, y hablas con tus papás y dices, le tenía lo que yo creía que en ese momento era la fórmula perfecta para sanar. Y fue un proceso duro ver que su historia era distinta de la mía. Y ella no lograba los mismos resultados que yo.
aprender a hacer esa diferenciación de los caminos, de la trayectoria y lo que hoy llamo la agenda del alma de cada uno y de sus propios aprendizajes, fue un reto y un desafío grande, pero un aprendizaje también muy, muy valioso de cómo pues cada cual tiene su propio proceso y a veces somos muy atrevidos, ¿sí? Yo lo era en decir qué es lo que creía o juzgar, es que esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal, deberías hacerlo de esta forma, tienes que hacer esto otro. Y eso fue un camino y un proceso de aprender a decir, ¿no? Cada cual tiene su propio método y necesitas conectarse muy internamente con lo que le corresponde de su historia de vida. Mm, y ahí llegué a 11, me gradué del colegio y tuve que tomar la decisión de carrera. Llevo tantos años del lado del paciente que quería ayudar desde el otro lado. No quería la vida del médico, entonces me fui por la psicología y estudié psicología para apoyar desde ahí. Seguí con muchos procesos de aprendizaje, con Bardo Todol, respiración holotrópica, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Cuando de repente llevaba solo un semestre de universidad, ¿sí? Y de repente se me empezó a ir la voz. Estaba como ronca a ratos y no sabía qué era. Y después de varias cosas, llego donde el médico y me dice, no, te encontramos al lado de la laringe una pepita, hay que nuevamente hacer biopsia, patología, todo el proceso. La historia había reaparecido en laringe esta vez. Yo les quiero decir que yo ahí me desboroné. Todo lo que creía y tenía como conceptos y en la mente y lo que hacía mi proceso, eh, por un momento, pues por un tiempo, por una época, se me derrumbó y solamente veía un hoyo negro. Yo decía, bueno, ok, ya he hecho una cantidad de cosas, ahí me había ennoviado, estaba felizmente ennoviada. Dije, nada, pues me despido de este hombre maravilloso. eh, la única opción que me daban era hacerme un trasplante de médula. Entre más me lo contaban, más cosas monstruosas le veía yo al tema. Sin embargo, como dije, pues es un buen momento para morir. No tengo responsabilidades, ya he gozado y he hecho una cantidad de cosas, puedo irme tranquila. eh, Para tranquilidad de mi familia y de que ellos sientan que hicieron hasta el último esfuerzo, voy a aceptar hacerme el trasplante de médula. Hice los preparativos para ese proceso y entre esas, pues en mis preparativos era pues, despedirme de mi novio, de Juan Carlos. Eh, y nos sentamos en un café en un momento dado y le dije, mira, ¿sabes qué? Pues yo he tenido que transitar por situaciones similares, no tan complejas como el trasplante, pero pues quimios y radio antes, lo que me sirve en esos momentos es mm, meterme en mí y pues solamente puedo estar centrada en mi proceso de salud, no voy a poder estar para ti igual. Además, pues el aislamiento que implica un trasplante de médula es una cosa loca y lo que me plantean es mínimo un año de estar en todo esto. Entonces yo creo que lo mejor es que terminemos y cuando yo salga de esto, si logro salir, pues miramos qué ha pasado contigo, en qué estoy yo y lo vemos. Y este hombre se me volteó con una mirada y unas palabras que me marcaron eternamente y me dijo, Caro, yo no estoy, no tomes por favor esa decisión por mí. Yo no estoy contigo ni por pesar, ni por obligación, ni por cumplimiento, sino por amor. Déjame que sea yo el que diga
hasta cuándo y hasta dónde puedo y quiero. Y con eso, cuando yo se lo vi, sí, tiene toda la razón. Yo suelto y pues acepto ese amor y este regalo y coordinamos eh, a la unidad de trasplante de médula solamente podían entrar 3 personas, era mi papá y mi mamá y Juan Carlos. Entonces mi mamá llegaba todas las mañanas a estar conmigo, a ayudarme en la levantada, en la despertada y demás. Mi papá llegaba con pues a la hora del almuerzo a acompañarme a almorzar y estar un rato en la tarde. Y Juan Carlos, después de universidad y de trabajo, llegaba a acompañarme a esos tipo 6 de la tarde, hora gris, ya no quería nada, pues él llegaba. Y hoy cuando miro para atrás digo, claro, pues fue espectacular porque en ese momento tan difícil, él se dedicaba, sin saberlo, a darme ilusiones de vida, a compartirme y contarme cosas que había hecho, que le gustaban, donde me quería llevar, lo que quería hacer. Y me empezó a llenar de ilusión de decir, oye, si yo salgo de aquí, pues vale la pena, hay cosas para hacer. Mm, y así fue sucediendo. Nuevamente yo me conecté, me emocioné, dije, yo quiero salir rápido de aquí. Y empecé a aplicar todas mis herramientas de visualización, de sanación, de Reiki, de esencias florales, todo lo que conocía como recursos para querer sanar. Y mi trasplante de médula fue un éxito, súper rápido, mucho más rápido de lo que los médicos pensaban. Salí de la clínica sin, no he hecho ni la mitad de las consecuencias que se suponía que debía tener. Eh, y pues eso me reiteró la importancia de tener como ese proyecto de vida, esa ilusión. Hoy mirando para atrás digo, pues claro, eso es lo que hacemos hoy conscientemente con meditaciones tipo dispensa, ¿sí? Entonces uno dice, listo, si me logro ver allá, ¿sí? Si me logro ver en ese lugar feliz y dichosa compartiendo con este hombre, pues traigo esa realidad a mí. Y así fue, y entre esas realidades fue tan poderosa la capacidad de manifestación que una de las secuelas que me había quedado había sido entrar en menopausia precoz, lo llaman. Ovarios estáticos, me dijo, Carolina, tú, mejor dicho, pues hijos, ni pensarlo. Eh, Te tenemos al contrario que dar suplementos hormonales, porque pues una mujer de 19 años en ese entonces, viviendo en un cuerpo de una mujer de 50, era complicado y difícil. Y con Juan Carlos tomamos la decisión, le dije, mira, mi mayor sueño es tener hijos. Para mí la maternidad era algo espectacular, es algo espectacular. Entonces le dije, cuidémonos y preparémonos para que el día que queramos, pues ahí lo abordaremos, pero con la conciencia y la programación de que algún día tendremos nuestros hijos. Y así lo hicimos y, oh sorpresa, la vida sí nos adelantó el sueño y a los 2 años de trasplante de médula quedamos esperando a nuestra primera hija, a Mariana. Al principio, cuando quedamos embarazados y pues todavía estábamos estudiando en la universidad, no fue fácil, me hicieron toda clase de estudios de las implicaciones que eso podía tener, me decían, bien, lo que sabemos es que las drogas que tú tuviste hacen que en embarazos, en desarrollo, eso no sea compatible con la vida, las malformaciones de ese bebé pueden ser terribles, estudios genéticos, mil cosas. Finalmente la decisión de nosotros fue, es un regalo de la vida, sea como sea, la vamos a tener. Y nació Mariana, nuestra primera hija, súper sana, hermosa, fuerte, nuestro primer regalito de la vida.
nosotros nos casamos, yo seguí trabajando, estudiando, haciendo muchas cosas, apoyando a un montón de gente. Mm, en esas pasó el tiempo, 6 años después, buscamos nuestra segunda hija. Me dijeron, "No, pues que la probabilidad de que se te repita el milagro es difícil". Quedamos esperando a Alejandra, nuestra segunda hija. Y eh, un tiempo después, en el 2015, de repente una mañana, no, perdón, una mañana, una noche saliendo de una reunión familiar, empecé a tener un calambre súper fuerte en la pierna. Me cogió, dije, no me puedo quedar parada. Cuando lo que me acuerdo es haberme despertado en la clínica, me explicaron que había convulsionado y que habían encontrado que tenía una pepa en la cabeza. Cuando el médico me lo dijo así, yo decía, por favor, dígame lo que sea, pero no me diga pepa. O sea, dígame que tengo un cuadrado, un trapecio, lo que sea, pero pues para mí esa connotación era demasiado fuerte y pues claro, muy temida. Dijeron, tenemos que operarte, craneotomía, sacar eso, hacerle un testaje, seguramente es un meningioma benigno, no hay problema. Mm, y pues entré a cirugía rápidamente, me lo sacaron, no lo pudieron sacar completo y las patologías, pues hicieron la primera patología aquí en la Santa Fe. Mira, esta situación pues, es muy atípica. Tuve la oportunidad de irme a Boston y a Houston a tener otras opiniones al respecto. Hicieron estudio de patología en los otros dos sitios también. No se pudieron poner de acuerdo. En uno decían que era un grado 1, en el otro grado 2 y en el otro un grado 3. Incluso un estudio, le hicieron un estudio genético a ese meningioma y cuando salieron los resultados de ese estudio genético decía que era un rhabdoide, una cosa tenaz y que me quedaban muy pocos meses de vida. Eh, que era un radioinducido, era una secuela de las radiaciones que yo había recibido pues tan altas en toda mi infancia y juventud, pues, adolescencia y juventud, y que la única opción que tenían era más radiación. Después de mirar distintas versiones, yo tomé la decisión de observar cómo iba la evolución de ese proceso. A mí no me hacía sentido hacerme más radio, que era lo que decían que tenían para hacerme, cuando pues parte del tema era desde ahí. Y yo conscientemente, además con todos estos aprendizajes y caminos y búsquedas, eh, en ese momento de mi vida yo estaba meditando mucho y tengo cuidado de qué pido, porque cuando meditaba visualizaba justo en el lugar en que salió, yo decía, Dios, yo quiero encontrar una forma de llegar a más gente, de poder apoyar a más personas, de ser más, como de tener otra capacidad y otro alcance. Y pues si lo vemos desde ahí, pues lo que hice fue más masa, ¿m? En justo ese lugar, en la cabeza, un lugar de protección, mm, de sobreesfuerzo, que es pues, como una de las características que tengo en mi estructura y que pues también es una de las características del cáncer. Mm, y pues la historia de ese meningioma no paró ahí. Eh, en el 2018 había crecido, el pequeño pedacito que dejaron creció, necesité una segunda cirugía y a esa segunda cirugía me dijeron, hay que pararlo de alguna manera y después de varios estudios acepté hacerme un Gamma Knife. Me lo hicieron aquí en la Shayo y trabajándolo de manera integral con todo lo que era
mi momento de vida, mis emociones, mis procesos, pude vivirlo y entenderlo de otra forma y lo que se suponía que era un tema pues, que me iba a matar en muy poquitos meses, o estamos 2024, 9 años después les digo, aquí estoy. Mm, Eso pasó. Sin embargo, en el 2021, por un chequeo médico y cambio de ginecóloga, mi nueva ginecóloga me dice, Carolina, de rutina, por historia clínica, hazte una mamografía. Y oh sorpresa, en la mamografía salieron unos, ¿cómo es que los llaman? Unos sedimentos que al hacerles patología no eran visibles, eran microscópicos, pero pues en las marcaciones salían como malignos. Me dijeron, otro radioinducido. Necesitamos otro cáncer, cáncer de seno. Eh, Ahí visto y trabajado desde la biodescodificación, integrando todos los conocimientos que pues ya les he esbozado, que he ido desarrollando. Y, pues claro, cuando fue el cáncer del tumor en la cabeza, yo temí mucho por mis hijas y el bienestar. Y aunque esto pues fuera un síntoma probablemente de una sanación, eh, querer dar más fuerza, calcio ahí, pues era todo un tema. Tuve que hacerme, no, pues no tuve, decidí hacerme por eh, salud una mastectomía bilateral radical. Fue un proceso fuerte, fue un proceso doloroso y fue un proceso en donde busqué ser simplista, minimizar la cosa. Fue de los más difíciles y dolorosos, si no es que el más, o sea, suponiéndose que estaba muy sencillo, muy a tiempo y era muy fácil, pero en esa oportunidad me dejé llevar por lo que los médicos quisieran hacerlo. Mm. Dije, listo, ¿no? El uno organizó, la otra decidió cómo era. Yo decía, lo más sencillo, esa era mi frase. Y lo más sencillo resultó que tuve muchas complicaciones porque eso que ellos plantearon no era lo que iba en armonía y en alineación y sincronización con mis deseos. ¿Mm? Y mientras fue un poco impuesto y sin poner yo mi voz, tuve muchas complicaciones. Me pusieron expansores, yo no quería expansores, me pusieron expansores, obviamente, entonces terminé rechazando los expansores, eso me trajo una cantidad de dolores y de complicaciones, de necesitar después varios procesos, que incluso cambié de, de cirujana y encontré a una mujer que sí se alineaba con lo que yo quería, me oía, nos sincronizábamos, claro, no era solo mi palabra, era también el conocimiento de ella. Y hicimos un proceso en que cuando ya sí nos integramos, sale muy rápidamente. Mm. Y fue una corroboración para mí de que esto no lo podía dejar en manos de otros, sino hacerme cargo y era lo que me correspondía a mí aprender, lo que sabía de mi cuerpo y la forma en que podía manejarlo. Ahora, en noviembre del año pasado, de repente un día, bañándome, ¡pum!, me sentí una nueva pepita en el seno. Lo que quedaba de piel, eso ni siquiera es cáncer de seno, eso no sé cómo lo pueden llamar, pues porque está ubicado en esa zona, pero pues ahí ya ni siquiera hay senos. Eh, Volví a tener otro tumor, otro carcinoma. Me hicieron cirugía, me lo sacaron y pues, ahorita estoy sana con este gran proceso y este gran aprendizaje de decir,
tengo muchas herramientas, y yo no les digo, tengo muchas herramientas para sanar. ¿Mm? Sé cómo estar bien. Todavía no he encontrado la clave y qué es lo que me falta para no enfermar. ¿Mm? En esa todavía, esa piecita me falta en mi rompecabezas. Mm, lo que sí sé es que desde la mente, desde la conciencia, desde la integración de lo físico, lo emocional y lo espiritual, cualquiera de estos diagnósticos se puede superar. ¿Mm? Y muy por encima incluso de lo que los médicos con su mejor intención nos dan como información y como estadísticas y procesos. Hoy eso sería lo que yo tendría para aportar. Diría, ya ni sé cuántas veces me han matado y cuántas sentencias tengo encima y ninguna se ha cumplido. Mm. Entonces, sé que sí se puede, sé que vale la pena trabajar, trabajarnos internamente, aprender. Y hoy en día para mí la enfermedad es un aliado, es un mensajero. ¿Mm? Eh, Gasparín lo llamo yo, es este fantasmita amigable que me reta, que me desafía, que me tiene en cuestionamientos profundos, en aprendizajes y descubrimientos también maravillosos y que bueno, por alguna razón que supera aún mi comprensión, eh, es mi compañero, ha sido y espero que deje de serlo, pase a serlo de otra manera, un compañero de camino de aprendizaje también muy valioso. Carolina, como siempre es impresionante y emocionantísimo oír tu relato. Y hay algo que tú acabas de mencionar que es fundamental y es como uniendo la parte emocional, la parte espiritual y el cuerpo pueden lograr unos resultados que, como dices tú, los médicos no entienden por qué. Y ahora que he estado leyendo algo de Jung, uno diría que tú has manejado tu sombra de una manera impresionante. Pues yo creo que he descubierto muchos aspectos de mi sombra y efectivamente parte de los procesos de sanación se dan gracias a que entro en esos lugares oscuros y de pronto abandonados, rechazados y negados de mí misma. Y cada proceso de sanación para mí ha sido un renacimiento. ¿Sí? Ok, la Caro de este momento se mete, se revisa y resurge de una forma diferente. Ese es Mm. un ejemplo impresionante para todos nosotros porque realmente cuando uno hace lo que tú aprendiste a los 14 años, cuando no lo hace, que es esconder las cosas y hundirlas y meterlas más en la sombra todavía, terminan resultando pues totalmente negativas. En cambio, tú has hecho lo contrario. Sí, gracias a Dios he podido pararme y encontrar además también la fuerza, el apoyo, los maestros, diría yo, los compañeros de camino para, para sacar el valor, ¿sí? De revisar y de mirar muy internamente qué más hay, qué más hay. Y pues son distintas capas, distintas esferas. eh, y que cuando digo, ya no hay más por aprender, mentira, sí hay más, hágale. Sí, y esta vez, pues, hágale otra vez. Para, pues, para liberar también muchas cosas y sanar muchas cosas. Y tú hoy en día ves a mi familia, ves, pues, a Juan Carlos, mi marido, mis hijas, pues somos capaces de hablar y hemos necesitado ver muchas de esas sombras para la mayoría y con temas de enfermedad, pues la primera y más grande es el tema de la muerte.
y ver la muerte desde otro lugar. ¿Mm? Y no temerle, al contrario, para mí el día que me llegue es un regalo, es como una creencia de, listo, cumpliste todo lo que necesitabas o lo que valía podías hacer en este cuerpo y también algún día me desprenderé de él. ¿Mm? Más podemos mirarlo de frente y saber que para allá vamos en algún momento, aprovecharemos al máximo y aprenderemos y gozaremos de la vida con todas las emociones que nos trae al máximo hasta que ese sea nuestro siguiente paso. ¿Mm? Sí, pero tu ejemplo es una ayuda increíble para muchísimas personas porque es una guía de cómo poder actuar y reaccionar en estas circunstancias y que son aplicables no solo a una enfermedad como el cáncer, sino a muchísimas situaciones donde hay gente Así que es. decide hundirlo, esto no me pasa, adiós, a lo que tú estás diciendo, sáquelo, muéstrelo, hágalo y te vuelves amiga de todas esas cosas y entonces ellas dicen, bueno, ya. Sí, sí, así es. Es dejar de satanizarlos de pronto y verlos como unos mensajeros y maestros de retos y desafíos. No, no son de los maestros bonitos y queridos y suavecitos, no, son duros, son exigentes, pero por lo mismo nos dan una posibilidad de aprendizaje maravilloso y yo sí creo que podemos pasar el examen y desde ahí cumplir ese objetivo, revisar, tomar conciencia y hacerlo distinto en el siguiente curso, Eh, una pregunta, ¿tú estás las que ayudando a algunas quieras. personas que necesiten esta guía y este apoyo? Sí, con todo el gusto estoy súper disponible. Es pues lo que he hecho durante toda mi vida desde niña y el acompañamiento yo creo que es muy valioso. Además, pues como lo vivo yo, es desde tanto mi profesión como desde mi experiencia es distinto a la hora en que lo compartimos y lo hablamos. Entonces, estoy disponible para el que quiera o lo necesite con todo el amor. Bueno, mil y mil gracias. Como siempre es un placer oírte Tan todos lindo. estos A ejemplos. ti por tu invitación y por generar estos espacios tan maravillosos. Bueno, un abrazo. Un abrazo.